El siguiente es un tutorial para el curso de estática y resistencia de materiales, donde se va a explicar el diseño, análisis y evaluación de una estructura para una cubierta. Se tiene una estructura cuya área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí y tendrán una pendiente de 30 grados. Se construirán con perfil de acero estructural A36 con un ángulo de piernas iguales. Se requiere dibujar la cercha nombrando los nodos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y por último se realizará la evaluación de las cargas externas que soporta la estructura para posteriormente distribuirlas en cada nodo de la cuerda superior. El primer paso es realizar el cálculo de la longitud de los elementos. Para empezar, se tiene una longitud de 6 metros de la cuerda inferior. 6 dividido en coseno de 30 grados igual a 6.982 metros, que sería la longitud de la cuerda superior. El número de cerchas, 18 metros a cubrir dividido en 3, que es la separación de cada una de ellas, más 1 igual a 7 cerchas. Tenemos el área de influencia, la distancia entre cada una, que sería 3 metros, por la longitud de la cuerda superior, que sería el tramo AD-DG, 20.7846 metros al cuadrado, y la velocidad del viento 10 metros por segundo. Se tiene una cercha tipo Howe. Los datos AB a FG se pueden calcular tomando la longitud de la cuerda superior y dividirla entre 6, que son cada uno de los tramos que tiene la estructura, que sería igual a 1.155. Los tramos AI a HG miden 1 metro cada uno. Los demás elementos se pueden obtener realizando operaciones trigonométricas, como por ejemplo para el elemento FH, multiplicando la distancia de FG por el seno de 30 grados, se puede obtener su longitud, y así para los demás elementos. Al final, la suma de todos los elementos nos dará un total de 23.488 metros. El perfil seleccionado es uno de ángulos de piernas iguales. Al mirar los datos correspondientes del perfil L64 por 64 por 48, tenemos el peso por metro, 4.6 kilogramos por metro, por 2, debido a que los ángulos son enfrentados, teniendo así una densidad de 9.2 kilogramos por metro. Este dato lo vamos a tener en cuenta al momento de calcular las cargas al final. Ahora se va a realizar la selección de las tejas. Vamos a seleccionar una teja número 6 tomada de la ficha técnica de la empresa Eternit. Realizamos los cálculos correspondientes y se obtendrá que para cubrir 3.46 metros de la cuerda superior se requieren 2 tejas, y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia se requiere de 3.43 tejas. Para ambos lados sería un total de 13.72 tejas, cada una con un peso de 17.66 kilogramos. Se usarán correas en celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. Se necesitan 3 correas por cada pendiente, lo que nos da un total de 6, con una longitud de 3 metros cada una, para un total de 18 metros de correa por cada cercha. Ahora viene el cálculo de las cargas externas. Las cargas vivas, las cuales son las que se encuentran en movimiento, están dadas por el peso por metro cuadrado promedio de una persona, por el área de influencia, por la fuerza gravitacional. Esto nos dará este resultado. Las cargas muertas, las cuales son estáticas, están dadas por el peso propio de la cercha, que es la sumatoria de la longitud de las barras de la tabla anterior, por la densidad del perfil seleccionado por la gravedad. El peso de las correas será la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía, por la fuerza gravitacional.
El peso de las tejas sería el número de tejas por el peso de cada una por la gravedad. Las cargas del viento se obtienen multiplicando su presión dinámica por el área de influencia. Posteriormente realizamos la sumatoria de todas las cargas muertas y por último la carga total será la suma de las cargas vivas y las cargas muertas. Esto da un total de 20.899,501 newton. Para terminar con la segunda fase, se realiza la distribución de las cargas en los nodos. La carga total se divide entre 7, que son el total de los nodos en la cuerda superior, menos 1. Se ubican cargas de 3,5 kN en los nodos B, C, D, E y F. Y por último, se divide la carga de 3,5 entre 2 para ubicarla en los nodos restantes. La fase 3 consiste en calcular las fuerzas internas en cada una de las barras por el método de nodos y clasificarlas como de tracción, de compresión o de fuerza nula. Primero se realiza el cálculo de las reacciones para la cercha, donde se pueden obtener por sumatoria de fuerzas y momentos se hallan las reacciones en X, las cuales son iguales a 0, debido a que todas las cargas se encuentran en el eje Y y las reacciones en Y, que son las fuerzas de reacción AY más GY, igual a la carga total que soporta la cercha. Por sumatoria de momentos o por simetría, podemos determinar los valores de cada reacción, los cuales serían 10.5 kN. Ahora vamos a aplicar el método de nodos para determinar los valores de las fuerzas a los que se encuentran sometidos los elementos. El método de nodos consiste en aplicar equilibrio de partículas e implementar sumatoria de fuerzas. Por ejemplo, para el nodo A tenemos dos fuerzas incógnitas, por lo tanto realizamos sumatoria de fuerzas en X, que sería igual a L más la componente en X de AB, que sería AB por coseno de 30. Y al no tener otra fuerza en X, igualamos la ecuación a 0. Al tener dos incógnitas en nuestra ecuación, proseguiremos a la sumatoria de fuerzas en Y, la cual sería igual a 10.5 kN menos 1.75 más la componente en Y de AB, la cual sería AB por seno de 30 grados, esto igualado a 0. Ya en la segunda ecuación solo tendríamos una incógnita, la cual despejamos y nos da un valor negativo de 7.5 kN para AB, lo que significa que se encuentra a comprensión. Ya podemos reemplazar este valor en la primera ecuación para hallar a L, lo cual despejándola nos da un valor de 15.155 kN. Para el nodo L se hace prácticamente lo mismo, se realiza el diagrama del nodo, luego la sumatoria de fuerzas en X, la cual sería la fuerza LK menos la fuerza AL, igual a 0. Como ya encontramos el valor de la fuerza AL en el anterior nodo, simplemente lo reemplazamos en la ecuación y obtenemos el valor de LK. Luego la sumatoria de fuerzas en Y, que sería la única fuerza en este sentido LB, igual a 0, lo que nos da una fuerza nula. Este procedimiento se realiza para los nodos A, L, B, K, C y D. Las demás fuerzas se determinan por la simetría de la estructura, como se puede observar en el cuadro ahora. Si la fuerza es negativa, el elemento se encuentra a compresión. Si es positiva, se encuentra a tensión. Y si es igual a 0, como en el caso de LB y FH, la barra es un elemento de amarre. En la última fase hay que calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada, clasificarlos como de tracción o de comprensión y presentar los valores de esfuerzo en una tabla. También hay que calcular los factores de seguridad para las barras, donde los elementos en tracción se verificarán bajo esfuerzos y los de compresión bajo carga crítica como columnas de Euler. Al igual que los esfuerzos, hay que presentar los valores en una tabla y si alguno llega a ser inferior de 3, se rediseñará el elemento debido a que estos son los propensos a fallar. Para calcular el esfuerzo normal de cada barra, utilizamos los datos que determinamos en las fases anteriores, los de longitud de cada elemento y fuerzas en las barras. Iremos implementando estos datos a medida que se vayan
necesitando. Para la obtención del esfuerzo normal es necesario determinar el área del perfil de piernas iguales, la cual se puede encontrar en la tabla de referencia del libro Mecánica de Materiales de Bill Johnston. Este perfil tiene un área de 581 milímetros al cuadrado y como es un perfil de ángulos enfrentados, el área se multiplica por 2, dando un valor de 1162 milímetros al cuadrado. Para calcular el esfuerzo normal o admisible, se divide la fuerza en newton que se ejerce en cada elemento sobre el área de milímetros al cuadrado que acabamos de hallar, dándonos resultados en unidades de megapascales. Estos esfuerzos se clasifican en tensión o compresión dependiendo del sentido de la fuerza. Si es negativa, el esfuerzo se encuentra a compresión y si es positiva, se encuentra a tensión. Ahora vamos a hallar factores de seguridad para elementos sometidos a tensión. La fórmula para calcular el factor de seguridad tiene en cuenta la resistencia a la fluencia del material, que es en este caso sería 250 megapascales para un acero estructural A36. Esta resistencia, que es la misma para toda la estructura, se divide por el esfuerzo admisible de cada elemento y nos da como resultado los factores de seguridad de cada uno. Los elementos LB y HF se consideran barras de amarre debido a que no se genera esfuerzo alguno sobre ellos. Para determinar el factor de seguridad en los elementos a compresión es necesario analizarlos mediante columnas de Euler. Las ecuaciones a utilizar son las de carga crítica y factor de seguridad, donde E es el módulo de elasticidad del material, I es el momento de inercia de área de la sección, L es la longitud del elemento y por último la fuerza que se genera en cada elemento. Para determinar el momento de inercia de área de la sección vamos a usar el teorema de Steiner, el cual consiste en transportar el momento de inercia de un área con respecto a un eje que pasa por su centroide hacia un eje paralelo arbitrario. Tenemos la siguiente expresión, que es la suma entre el momento de inercia de la sección, la cual equivale a 0,223 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, y el área, que equivale a 581 milímetros al cuadrado, multiplicada por la distancia centroidal con respecto al eje elevado al cuadrado. Esto nos da como resultado el momento de inercia de área. Reemplazamos los valores que tenemos en la ecuación igualando la distancia centroidal de x a 0 y de y a 17,4 milímetros. Al final obtendremos dos valores de los cuales se va a seleccionar el menor, el cual nos indica el eje con respecto al cual se intentará pandear cada elemento sometido a compresión, y según los resultados son a lo largo del eje X los que primero se van a pandear. Proseguimos a ubicar los valores en la ecuación de fuerza crítica, reemplazando el módulo de elasticidad, el momento de inercia y la longitud de cada elemento, dándonos resultados en kilonewton. Por último, dividimos esta fuerza crítica sobre la fuerza admisible de cada barra, dándonos como resultado los factores de seguridad de los elementos a compresión. Analizando los resultados, podemos concluir que la estructura no requiere rediseño en ninguno de sus elementos, ya que todos los resultados del factor de seguridad son mayores de 3. Esta es la bibliografía utilizada para el desarrollo del presente tutorial. Espero que este video sea de su total agrado. Muchas gracias.